Bueno, como les decía la doctora Miguelina, a mí me toca hablar de lo que es epilepsia en la neurofibromatosis. La verdad es que cuando escogimos este tema no sabíamos que había tanto movimiento de la NF, ¿verdad? Y nosotros en el día de hoy vamos a hablar solo de neurofibromatosis tipo 1, ¿no? Empezar quizás definiendo lo que es la neurofibromatosis. La verdad es que hay muchísimas definiciones de ella, pero la verdad es que en la actualidad se considera una enfermedad que es multisistémica, caracterizada por estas lesiones pigmentarias, los neurofibromas y lo más temido, que son pues el riesgo de desarrollar lesiones tumorales, ¿de acuerdo? Una de las cosas es que está dentro del capítulo de los síndromes neurocutáneos. Acuérdense que es el síndrome neurocutáneo más común, y dentro de los síndromes neurocutáneos nosotros tenemos que este es un grupo muy amplio también de enfermedades. Dentro de ella hay 50 enfermedades y la NF1 es la más frecuente. Regularmente cuando hablamos de síndromes neurocutáneos hablamos de enfermedades con unas manifestaciones muy variables, pero que tienen dos cosas principales. Afectan básicamente lo que es el sistema nervioso y afecta la piel, que son los órganos derivados de ese ectodermo cuando nos enseñaron en la facultad, y otra de las cosas, todas tienen predisposición con tumores, ¿de acuerdo? Aquí pues pongo, vamos a ver si este sí me funciona y no le da epilepsia. Aquí le pongo, la verdad es que ahora en la actualidad ya los síndromes neurocutáneos no le estamos diciendo así, sino que le estamos diciendo una rasopatías. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas enfermedades, que dijimos que son bastante amplias, muy heterogéneas en sus manifestaciones, lo que van directamente es afectar la vía de señalización del RAS. ¿Ok? Y eso es lo que hace que todas estas tengan predisposiciones a tumores. Si vamos, cuando vemos un paciente con una raxopatía, pues la verdad es que el paciente tiene muchas características dismórficas. El paciente va a tener alteraciones cardíacas, puede tener alteraciones dermatológicas, alteraciones gastrointestinales, puede tener alteraciones oftalmológicas, y lo más temible es el desarrollo de lo que es la lesión tumoral. Cuando hablamos de la raxopatía aquí NF1, pues la verdad es que tenemos que mencionar, como Rondón lo puso, y ella lo mencionó bastante bien, es la parte de lo que es el gen NF1, que básicamente se codifica en lo que es el cromosoma 17. Y de ahí que en la actualidad conocemos muchísimas mutaciones. Aquí le traje un esquema. Este esquema básicamente pues encabeza la NF, la raxopatía, pero fíjense que aquí súper frecuente, ahora nosotros en pediatría vemos mucho Noonan, ¿verdad? Que antes nosotros no podíamos definir esto, el Leopard, el Costello y los síndromes que son cardiofaciocutáneo, ¿de acuerdo? Fíjense también en este esquema de manera como para enriquecer lo que es esta diapositiva. Fíjense que aquí se produce básicamente la alteración y la neurofibromina que la doctora Rondón acaba de decirle, que es una proteína bastante larga, pues básicamente la encontramos siempre a nivel de lo que es el citoplasma. Y básicamente esta proteína lo que va a hacer es que va a inhibir la vía metabólica del RAS, que es la que yo le puse aquí abajo. Una de las cosas que vamos a seguir viendo es quizás que en la actualidad tenemos mucho más casos de NF. Y ya les decía que hay un montón de websites para que nosotros también podamos poner todos nuestros pacientes. La verdad es que en Estados Unidos ellos tienen su asociación, y esta asociación básicamente dice que la incidencia actual, la que más está en los artículos, es de un paciente con NF por cada 3,000 nacidos vivos. Esa es su incidencia. Y otra de las cosas que ya se mencionó es que no tiene una diferenciación entre femenino y masculino, ¿de acuerdo? Aquí están los 3 tipos para enriquecer la diapositiva, pero básicamente estos son los datos epidemiológicos que podemos hablar de la NF. La NF, muchísimas manifestaciones clínicas, aunque a mí nada me toca hablar de lo que es la epilepsia, y las manifestaciones clínicas pues se van a ver en función del individuo y en función de la edad, ¿verdad? Y entonces en estos casos y en estos tipos de enfermedades nosotros tenemos que hacer una línea del tiempo, porque nosotros en pediatría quizás vemos desde el nacimiento las manchas café con leche, pero el paciente no tiene ninguna otra sintomatología. Y a nivel que
va tomando más edad, pues ahí aparecen otras manifestaciones cutáneas, otras manifestaciones que van a ser esqueléticas, otras manifestaciones que van a ser neoplásicas y obviamente las separé porque a mí me toca hablar de epilepsia, las manifestaciones neurológicas. Las manifestaciones neurológicas, no, Rondón y yo no se preocupen, no hicimos la presentación junta, pero sí pusimos el bebé aquí con los dos tipos de NF por lo menos más frecuente y la verdad es que aquí yo quise poner como ejemplo o esquematizar las manifestaciones neurológicas, de las cuales se la dividí en neurológicas o neurocognitivas y anomalías del sistema nervioso, dentro de las cuales nosotros vamos a tener que es más común ver que en un paciente con neurofibromatosis tipo 1 que tenga discapacidad intelectual, eso cuando lo comparamos en los artículos de la población general. Ahí se habla que su mayor problema es el aprendizaje, el rendimiento en la escuela que es bajo, aparte de eso los trastornos por déficit de atención que limitan en estos pacientes la planificación, limita lo que es las funciones ejecutivas y acuérdense que también ahora tenemos un incremento del trastorno del espectro autista y los síndromes neurocutáneos, en especial la esclerosis tuberosa y la NF1 también están envueltos dentro de las causas. Acuérdense que la doctora Rondón ahorita le dijo, bueno, el trastorno del espectro autista, pero si yo tengo un paciente con NF y trastorno del espectro autista, lo que más tiene afectado es la funcionabilidad social. No obstante, otras de las cosas que puse son las anomalías del sistema nervioso, que no vamos a abundar mucho porque se limitan básicamente a los tumores y ya tenemos el excelente maestro que va a venir a hablar de los tumores, el DINET, también tenemos la parte de lo que es la esclerosis mesial temporal. Ahora se está viendo que estos pacientes tienen muchas displasias corticales, tienen también asociación más que la población general de tener alteraciones de malformaciones de Al-Nor-Chiari tipo 1, aparte de eso, las lesiones cerebrovasculares, en especial en estos pacientes, tenemos que buscar el síndrome de Moya-Moya, la hidrocefalia, la macrocefalia y la displasia ósea, y también se está hablando, que quizás el doctor Paliza ahí nos va a ayudar, es que ahora hay una tendencia de que todas las enfermedades que afectan la sinaptogénesis, pues tienen alteración del cuerpo calloso, y entonces en NF se está viendo en los artículos que hay un alargamiento del cuerpo calloso, no sé, tiré la pregunta al aire antes de terminar, ¿verdad? Pero quizás aprovechando que el doctor está aquí. Y obviamente para la doctora Ana Robles le traje que es 3 veces más frecuente la migraña en el paciente con NF que en los pacientes que no tienen NF. Y lo que me toca hablar pues es este pedacito de la epilepsia. La epilepsia como prevalencia en estos pacientes, la verdad es que no es tan frecuente, se considera que tiene una prevalencia de 4 a 9 a nivel de lo que es global o mundial, pero ¿qué dicen los artículos? Porque yo no estoy hablando de esos porcentajes sin haber visto los artículos. Entonces aquí empieza mi revisión. Acuérdense que aquí siempre va a estar el código QR, si ustedes quieren, igual al final también se lo puedo compartir. Pues la verdad es que este me gustó, es un artículo del 2020 de Pia Bernardo, habla de un estudio de revisión de epilepsia en neurofibromatosis, revisaron en muchos años, desde 1995, revisaron aproximadamente o tuvieron en ese tiempo un registro de PubMed de 141 registros, de los cuales ellos seleccionaron solamente 42 estudios. Fíjense la cantidad de pacientes con NF que tuvieron en esos 42 estudios y que ellos encontraron. Encontraron que la prevalencia de epilepsia en el paciente con neurofibromatosis tipo 1 pues básicamente es de 5.4, pero si nos vamos a los pacientes pediátricos es un poco menor la prevalencia. Fíjense que es 3,5,7. Y la verdad, ellos encontraron que en todos estos estudios revisados, la epilepsia focal sigue siendo la más frecuente y básicamente aquí la epilepsia asociada a un defecto de la citoarquitectura, a un defecto estructural, es lo más frecuente. No es que en el paciente con neurofibromatosis ellos no encontraron epilepsias generalizadas, pero fíjense que es un porcentaje muy realmente mínimo. ¿Y cuáles son los factores para que este paciente desarrollara una epilepsia focal? Pues la verdad
todas las alteraciones como los tumores, como la esclerosis mesial temporal, como las displasias. Entonces, todos los pacientes que tengamos con neurofibromatosis que empiece a hacer crisis epiléptica, es obligatorio hacer los estudios de imágenes. Si el paciente con NF está asintomático, la verdad es que la guía dice que no tenemos que hacer estudios de imágenes, simplemente tenemos que hacer un seguimiento, pero si el paciente empieza a tener sintomatología, que no fue lo que nosotros vimos en las consultas pasadas, pues entonces recomendaron en este estudio lo que son los estudios de imágenes. Otra de las cosas que también, otro estudio, pero que fue monocéntrico, pero que la verdad habla de epilepsia de neurofibromatosis tipo 1, este es del 2017, quizás un poco más viejo en los italianos. Los italianos de hecho tienen una fuerte asociación de neurofibromatosis en Europa, pero ellos aquí en este estudio monocéntrico, ellos buscaron su base de datos, que a nosotros los dominicanos no hace falta, pero en su base de datos de ese hospital, la verdad es que ellos encontraron en un tiempo determinado, fue un estudio de corte, encontraron 184 pacientes con neurofibromatosis, de los cuales 26, ahí yo creo que estoy no dejando ver con mi cabeza, 26 tenían epilepsia, que constituye solo el 14% en el periodo de estudio. Otra de las cosas es que de esos 26 pacientes, solo 7 presentaron epilepsias fármacos resistentes y al fin y al cabo, cuando ellos le pusieron tratamiento, a pesar de que se consideraron epilepsias fármacos resistentes por la clasificación de la ILAE, por la definición del ILAE, pues la verdad es que ellos dicen que a lo largo del tiempo, estos pacientes pues tuvieron hasta mejor pronóstico cuando lo compararon con otro síndrome neurocutáneo, como por ejemplo la esclerosis tuberosa, y ese paciente, pues el de la esclerosis tuberosa no le mejoró, siguió con una epilepsia muy resistente a la parte de los medicamentos, pero el paciente con neurofibromatosis tuvo mejor pronóstico cuando ellos hicieron la comparación. Pero no era el objetivo del estudio, por lo cual, pues la verdad es que ellos se limitaron a los objetivos y los criterios de inclusión. Y aquí, una de las cosas es que ellos, dentro de esos 26 pacientes, tuvieron 15 pacientes con esclerosis mesial temporal. Y básicamente ellos mandan o ponen muchas imágenes, estudios de resonancia magnética, en donde vamos a ver este aumento de la señal en este hipocampo en el lado derecho, que básicamente pues, son los hallazgos que ellos encontraron en muchos pacientes. Entonces, desde ahí ellos empezaron en ese hospital a valorar las displasias corticales, a valorar otra cosa que no fuera nada más las lesiones de tumor, ¿ok? Indiscutiblemente, los españoles no se quedan atrás y hay un artículo, hay un paper del 2021 de la doctora Rodríguez, que ella sí habla de que en España la incidencia de la NF es básicamente a la global, 4 a 9. Ellas también dicen que ellos encontraron en esta población, que fue un estudio multicéntrico, crisis focales relacionadas básicamente a lo que ya sabemos, que son tumores o malformaciones, y aparte de eso, que ellos sí pudieron tener un control con los medicamentos anticrisis, ellos sí lo pudieron tener y solamente 3 de estos pacientes en ese estudio llegaron a tener una cirugía funcional. Eso es para si el doctor Vidó me va a preguntar, ¿no? Y la verdad es que los casos de refractariedad, pues ellos también lo consideraron, que a diferencia de otros síndromes neurocutáneos o raxopatía, pues la verdad a esta población con NF y epilepsia le fue mejor. Y ellos aquí, que fue lo bueno de los españoles, que ellos tuvieron muchas en las resonancias magnéticas y en este corte axial, ustedes están viendo las llamadas objetos brillantes no identificados, ¿verdad? Y ellos hablaron que aunque están diseminados en la parte subcortical del tallo y del cerebelo, pues la verdad eso no aumentaba el que apareciera en esta población epilepsia. ¿De acuerdo? Entonces, la verdad es que ellos dijeron que por eso en esa población, en España, ellos uno de los criterios que no quieren entrar es que aunque el 50% de los pacientes tienen estas hiperintensidades inespecíficas, ellos no lo quieren entrar como criterios, porque igual en la actualidad se están discutiendo si los criterios que tenemos desde hace mucho tiempo, pues entonces hay que renovar. La verdad es que acuérdense que el fenotipo clínico en la NF nos ayuda muchísimo.
Bien, y lo tan difícil de hacer la prueba genética que la doctora Rondón nos acaba de decir, pues la verdad ahora lo que se está haciendo básicamente es la secuenciación. Si se quiere hacer algo más, pero hay que recordar que el 50% es de novo. Así que la verdad es que los criterios clínicos nos tienen que quedar bastante claros. Indiscutiblemente vamos a seguir aquí viendo otro artículo, un artículo básicamente monocéntrico. La mayoría de esos estudios que tienen alta población de neurofibromatosis son monocéntricos, por ende son de muchos años, y este está desde los 2000, pero fíjense que tienen 784 pacientes en este que básicamente también es una revisión europea. Ellos de 784 tienen 37 pacientes con epilepsia, que eso le da una proporción de 4,72, o sea que la verdad es bastante baja la proporción de epilepsia en esta población y en todos los estudios revisados. Sin embargo, ellos dicen que de esos 37, 5 llegaron a ser epilepsias fármacos resistentes, y a esos 5 en general sí le dieron por la etiología, sí le dieron otras opciones como cirugías funcionales o le pusieron otras terapias alternativas que no eran nada más los fármacos anticrisis, ¿de acuerdo? En esta serie. Una de las cosas que me gustó, por ejemplo, de esta serie es que ellos sí establecieron que el paciente con neurofibromatosis y epilepsia tiene más proporción de tener, esto es el paciente sin epilepsia, esto es con el paciente con epilepsia, y fíjense que en el paciente con epilepsia y NF pues tenemos mayor discapacidades intelectuales, tenemos mayores problemas del aprendizaje, tenemos más cefaleas crónicas que recurren, o cefaleas tensionales y migrañosas, que fue lo que concluyó en este estudio. Y otra de las cosas es que volvemos a ver que en el paciente con epilepsia volvimos, aunque ya sabemos que no es importante para la epileptogénesis, volvimos a tener con mayor frecuencia los objetos brillantes no identificados típicos de las imágenes de los pacientes con NF. Y pues la verdad es que si vemos, casi todos los pacientes con epilepsia y NF tuvieron toda esta sintomatología mayor en proporción y en porcentaje que los que no tenían epilepsia. Igual, eso no quiere decir que estos pacientes que tienen NF y no tienen epilepsia, pues también van a tener más que la población general discapacidad intelectual. Y pues la verdad es que también hablamos mucho de la epidemiología, pero ahora vamos a hablar un poco de las comorbilidades, porque si vimos en este estudio que la discapacidad intelectual era mayor en el paciente con NF y epilepsia, entonces a mí me entró curiosidad de ver entonces cuáles son las otras comorbilidades que yo tengo que empezar a ver. Entonces este artículo es simplemente de comorbilidades en el paciente con neurofibromatosis y epilepsia. Este es un estudio muy reciente de los japoneses, ¿verdad? La verdad es que su número fue 760. Ellos tienen una proporción en cuanto a la prevalencia de NF parecida a la que tenemos o la que tenía Estados Unidos. Yo iba a decir a la que tenemos los americanos, ¿verdad? Pero estamos en República Dominicana. Y lo que ellos vieron obviamente era que las discapacidades del aprendizaje, las discapacidades intelectuales, los problemas de las funciones ejecutivas eran lo más, y el trastorno del espectro autista, por lo cual en todo este estudio ustedes van a ver mucho A2, mucho Conner, mucho WIS, que son las escalas que ellos más utilizaron. Ahora, ellos concluyeron que de los 760 pacientes, el 42,9% tenían discapacidad intelectual, tenían trastorno por déficit de atención asociado con el trastorno del espectro autista o comportamientos atípicos. Ellos no lo dividen, ¿de acuerdo? Pero ellos le dieron un puntaje que para mí fue significativo, es 40,2. Y los de cefalea, si la cefalea regularmente es menos de un 5% en la población general, fíjense que los pacientes con NF pues tienen hasta un 25% de proporción en esta población que son los japoneses.
pacientes, ¿de acuerdo? Y otra de las cosas es que siempre hemos hablado en parte de neurología pediátrica que la neurofibromatosis sí se puede hacer un checklist parecido al complejo de esclerosis tuberosa en el síndrome de West. Entonces hay muchos también artículos que relacionan a los síndromes neurocutáneos con los espasmos epilépticos. Sin embargo, aunque sí se pueden encontrar de neurofibromatosis, la verdad es que el síndrome de West en esta población es de 0,76, por ende no es uno de los síndromes neurocutáneos en donde nosotros tenemos que buscar muchos pacientes con síndrome de West. Indiscutiblemente, los pocos pacientes que sí se encuentran en la literatura tienen la misma triada: retraso psicomotor, espasmos epilépticos e hipsarritmia, y eso lo encontré no solamente en este artículo, sino en otro que no le puse, hasta un 80%. Pero una de las cosas que me gustó es que eran bastante respondedores a esteroides si lo ponemos de una manera temprana. ¿De acuerdo? Y otra de las cosas es que en la actualidad se está hablando mucho si la epilepsia en la neurofibromatosis pues puede ser una disfunción. Entonces la verdad es que se habla que esta proteína, la neurofibromina, pues la verdad tiende a tender a inhibir el GABA y por ende puede hacer que se aparezca mal epilepsia. Pues la verdad es que por este artículo descubrimos que no, aunque sí puede tener esa proteína efecto de inhibir el GABA, no hace que eso incremente el porcentaje de epilepsia en esta población. Indiscutiblemente, en este artículo, ¿qué hace que aumente la epilepsia en esta población? La presencia básicamente de lesiones estructurales, de alteración del parénquima cerebral, y ellos sí ponen la historia familiar. ¿Ok? Aunque sabemos que 50 es 50, ¿verdad? 50 de novo y 50 si tienen el antecedente familiar. Pero no, aunque ellos dicen que el paciente con epilepsia y neurofibromatosis, que tiene también el componente familiar, aunque ellos quisieron hacer una división en este artículo de ver cuánto eran de la madre y cuánto eran del padre, pues la verdad es que ese dato para ver si era pronóstico en todas estas disfunciones, tanto en epilepsia como en discapacidad, no fue importante y no fue relevante según este artículo. Los invito a que realmente conozcan y vean todo. Indiscutiblemente esta es la proteína y esta proteína es la neurofibromina, básicamente muy grande. Ya voy, y es bastante grande. Creo que ya Rondón habló mucho de ella, entonces como ya me están sacando del escenario, pues la verdad es que concluir que NF es una enfermedad autosómica dominante bastante rara, que es una enfermedad multisistémica, pero tenemos que recordar que sus dianas son el sistema nervioso y la piel, y que la epilepsia, que fue lo que me tocó a mí, pues no es tan frecuente, pero sí la tenemos. Entonces tenemos que buscar una causa estructural, ¿de acuerdo? Y no hay un patrón semiológico ni de videoelectroencefalograma en estos pacientes. Gracias.